Vamos a hablarlo acá bastante claro y directo. Iván Cepeda Castro hundió a Álvaro Hernán Prada, Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Esprilla, que han hecho de las suyas, buscando a esos socios bandidos para no permitir la participación de Iván Cepeda Castro en la próxima consulta del 8 de marzo. Vimos que a Prada se le cayó todo porque no lo pudo hundir en la plenaria del Consejo Nacional Electoral. Ante ello, se van a las instancias de los conjueces y el primer conjuez era socio de Álvaro Uribe Vélez. Trabajaban incansablemente, incluso para derrotar a Iván Cepeda Castro en el histórico caso que Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de cárcel. Como este señor se declaró impedido y fue aceptada esta circunstancia, pues buscaron a otro conjuez. Imagínense que el conjuez trabajó con Abelardo de la Espriella, socio del gatito llorón. Pero esto simplemente era el principio de lo que iba a suceder, porque incluso demandante de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta también advertía que el Consejo Nacional habría violado su reglamento. Hablamos específicamente de alguien de la extrema derecha, amigo de Álvaro Uribe Vélez, como lo es el ex registrador Nicolás Farfán, que estaba emberracado, que hacía su show, que incluso lo vimos en varios videos, lleno de rabia porque no podían tumbar a Iván Cepeda Castro. Ante este tipo de circunstancias, recordemos lo que decía en su momento el que fue ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el señor Luis Guillermo Pérez, para que entendamos un poco el contexto de las jugadas de Miranda, de Álvaro Uribe Vélez, que se han aliado para hacer de las suyas contra Iván Cepeda Castro. No, John, aquí hay un problema de evidente mala fe. Mala fe de Catherine Miranda, mala fe del Centro Democrático, mala fe de todos estos magistrados del Consejo Nacional Electoral que están ignorando sus propias obligaciones. El Consejo Nacional Electoral estableció la resolución 00701 del 19 de febrero de 2025 para reglamentar esta consulta. Y dentro de esa reglamentación que estableció, que los partidos que se sometieran a una consulta tendrían que someter a consideración de la organización electoral la pregunta que iría en el tarjetón en la consulta del 26 de octubre. Entonces, al mismo tiempo, el 26 de julio, los partidos que integran del pacto histórico le solicitan a la organización electoral que efectivamente se va a ir a una consulta y que tendría el carácter de interpartidista si no se le reconoce entre tanto la personería jurídica al pacto histórico para llegar como un solo partido a esa consulta. Y a ver qué pasó entre tanto, John, porque aquí la señora Catherine Miranda debería leer completo, pues porque no debe estar manipulando a sus electores ni a la opinión pública confundiéndola. Ella habla del acta del 26 del mes de septiembre de 2025 con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué es lo que dice esa acta? Porque es que no la lee completa. Ella lee solo lo que le conviene leer. Está hablando de que sí, hubo unos representantes de partidos políticos que integran el pacto histórico que solicitaron una consulta interpartidista. ¿Pero con qué objetivo? Es que aquí está, ahí está en el acta, comillas. Se lo leo, señora Miranda, para que lo tenga claro. De elegir una precandidatura del movimiento político Pacto Histórico para que participe en una consulta interpartidista que elija candidatura única en coalición o para hacer la candidatura única del movimiento político Pacto Histórico en la elección del 8 de marzo, cuando se proyectaba ya la posibilidad de una consulta del Frente Amplio. Y así se estableció desde el primer documento que se radicó ante el Consejo Nacional Electoral. Y eso lo discutimos reiteradamente con la Registraduría Nacional del Estado. A pesar de que esto fue una maniobra para hundir al progresismo, pues Cepeda no se quedó quieto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Miren, el primer comunicado por parte del Pacto Histórico, y lo deja bastante claro.
hay mandato popular. Iván Cepeda es nuestro candidato. Si el Consejo Nacional Electoral impide nuestra participación en la consulta, inscribiremos de inmediato su candidatura para liderar un gran acuerdo político y social, ganar en primera vuelta y profundizar las transformaciones del país. La voluntad de millones no se detiene. O sea, que Cepeda listo. Les dice, ustedes me pretenden hundir, ustedes pretenden que yo no participe, está bien, los dejo ganar. Porque en primera vuelta los hundo. Con esta jugadota, Iván Cepeda dice, listo, yo los dejo. Hicieron trampa, lo que sea, pero voy como candidato entonces a primera vuelta. ¿Y cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Así lo da a conocer. Comunicado público del pacto histórico con Iván Cepeda a ganar a primera vuelta. La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanos y ciudadanas, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país. Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del pacto histórico. En coherencia con ese mandato popular, la Dirección Nacional reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad. Este resultado es la base de una fuerza política viva y en expansión en cada territorio del país y en el exterior, comprometida con la continuidad de las reformas sociales y las transformaciones democráticas que hoy se desarrollan en el primer gobierno progresista que lidera el presidente Gustavo Petro. Si el Consejo Nacional Electoral llegara a adoptar una decisión que niegue nuestro derecho a participar en la consulta, inscribiremos de inmediato la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para liderar un gran acuerdo político y social con los sectores progresistas y democráticos, con el propósito de ganar en primera vuelta y profundizar el camino de los cambios. El pacto histórico seguirá siendo protagonista del presente y del futuro de Colombia, defendiendo la voluntad popular, la esperanza colectiva y la justicia social. O sea, con esto, Cepeda hunde las intenciones de Álvaro Hernán Prada, de Álvaro Uribe Vélez, de Abelardo de la Espriella, de impedir la participación de Iván Cepeda Castro de cara a las próximas elecciones. A tal punto que así lo dejaba bastante claro desde las plazas en Bogotá con el siguiente trino de Pizarro: impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo sería una ruptura democrática. Si se materializa esta decisión, el pacto se retira de ese proceso. Vamos a primera vuelta y defenderemos por todas las vías legales nuestras listas al Congreso, que hoy están en riesgo. Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática sin precedentes en la historia reciente del país. Se trata de una grave violación masiva de derechos a una fuerza política y que la priva de una vez por todas de participar en condiciones de igualdad en las elecciones. En consecuencia, lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta el 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. Haremos todo lo que se requiera para luchar por nuestras listas a la Cámara de Representantes y para que se puedan presentar nuestras candidatas y candidatos a las votaciones el 8 de marzo. Jugadota, señores, jugadota de Iván Cepeda Castro, que además, ante ello hay varias opiniones. Una de ellas del congresista Alejandro Campo, que deja bastante claro lo que pretende realizar este Consejo Nacional Electoral, totalmente permeado por la extrema derecha, y como acabamos de ver, que Iván Cepeda Castro les mete su tate quieto. Haciendo campaña, ¿no?
Sí, estamos en el barrio Petecuy. Buenos días aquí en Santiago de Uy. Cali, con la Bueno. ciudadanía grabando videos y de todo, y trabajando. Uy. Bueno, mi doctor Ocampo, mientras usted trabaja en el CNS, hacen jugaditas para tratar de impedir que el pacto histórico primero tenga a Iván Cepeda como candidato en la consulta por el Frente por la Vida y también se están haciendo maniobras para impedir que varias listas a la Cámara de Representantes en 12 departamentos pues puedan funcionar. Una de ellas, la del Valle del Cauca. ¿Qué pasó y qué van a hacer ustedes frente a las medidas que está tomando el CNE? Bueno, dos cosas. Primero, lo del CNE es una persecución contra el pacto histórico. Ellos toda acción que pueden hacer en contra nuestra lo hacen. El ponente del fallo de la lista de la Cámara del Valle, el señor Álvaro Hernán Prada, un hombre del Centro Democrático, sesgado, el cual nosotros no tenemos ninguna oportunidad en derecho. Y lo que ha venido armándose contra Iván Cepeda, no crean, y contra nosotros, no crean que es un tema aislado. Esto no se les haga raro que en algunos meses nos demos cuenta que esto viene cuadrado con personajes del Consejo Nacional Electoral, con personajes como Alex Vega y con Farfán quien puso la demanda. Esos son de esos casos que uno como que huele, que dice que desde adentro se ponen de acuerdo para poner la demanda y fallarla, es eso. Esto es toda una componenda donde a Farfán le pidieron que presentara la demanda, pero ellos ya sabían la respuesta. Y donde aplican mal la jurisprudencia del Consejo de Estado para joder el pacto histórico. Lo que ellos están haciendo es aplicando mal porque no hay jurisprudencia. Entonces están diciendo que el pacto histórico en el Valle del Cauca, en varias partes, y le suman votos de una coalición pasada. El pacto histórico es una nueva personería que no tiene en el Consejo Nacional Electoral ni en la registraduría historial electoral. Nosotros tenemos historial como una coalición, donde estaba el Polo, la Colombia Humana, la UP. Entonces nos están haciendo una trampa, que es la que han acostumbrados a hacerlo, es una trapisonda. ¿Qué vamos a hacer? Hasta el 8 de febrero, según la ley 1475, tenemos para modificar la lista del Valle del Cauca y las listas que se caigan esta semana o que ellos, digamos, por una revocatoria, pues se puedan echar para atrás o pues se puedan revocar en la palabra. Esas las podemos modificar el 8 de febrero, así que vamos a tener lista del pacto. Pero sabemos que el CNE es un nido de tramposos, es una guarida de tramposos. Es que es Centro Democrático, es la U, Alex Vega tiene 2 magistrados. Un señor que era registrador y hoy es copresidente de un partido, lo cual no podría ser, tiene un magistrado en el Partido Liberal y una en la U. Centro Democrático. Un señor del Verde que parece más del Partido Conservador que el Partido Verde. Sí, más el Partido Conservador en contra de nosotros, pues claro que nos quieren sacar. Le están haciendo el favor a Dilian, la clase política en el Valle del Cauca, pero no van a poder. Representante, y justo aquí quiero hacerle ese comparativo, porque estaba viendo que al parecer la ponencia del caso de Daniel Quintero sí va a salir a favor de él, que sí le van a permitir participar en esa consulta, participar de cierta forma en las elecciones, cuando ya Daniel Quintero, la registraduría, pues le había dicho que no, que ya está inhabilitado. ¿Cómo lo ve usted ahí? Yo creo que tanto Iván como Daniel tienen el derecho a participar en la consulta. ¿Por qué? Ellos están aplicando jurisprudencia que no existe y leyes que no existen. ¿Por qué digo esto? Porque las consultas aparecen como un mecanismo mediante el cual los partidos políticos pueden hacerle cualquier tipo de consulta o pregunta a la ciudadanía. También ante este tipo de circunstancias, señores, María José Pizarro se pronuncia y pide de manera inmediata una reforma para acabar con estas jugadas de dicha institución totalmente politiquera y que por fin haya elecciones libres sin jugadas de la extrema derecha. Abogado, esta sería, digamos, otra de las jugaditas para lograr romper, para lograr desunificar al progresismo y, digamos, a esa fuerza progresista que quiere seguir, que quiere el segundo gobierno de izquierda en Colombia. Pues evidentemente, mira, gravísimo. El anterior magistrado perdón, fue un juez que finalmente no pudo serlo porque él mismo se declaró impedido, había sido abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez en el proceso que lleva
contra Iván Cepeda. Uno de los magistrados, Álvaro Hernán Prada, es un magistrado que precisamente está mencionado de manera grave en el proceso que actualmente sigue vigente y por el cual Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y que hoy se encuentra en el Tribunal de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Esto, y hoy tener un nuevo conjuez, pero que esta vez trabaja dentro de la firma de abogados del mayor opositor político en este momento, contendor electoral en estas elecciones del 2026, pues es un exabrupto. Ahí no, ¿cuáles son las garantías que tenemos como fuerzas políticas cuando la composición muchas veces mayoritaria del Consejo Nacional Electoral pues está en manos de la oposición política? Esto pues, no creo que sea un espacio, y más bien lo que tendríamos que pensar y el Congreso debería realmente considerar, cosa que no se pudo hacer en este cuatrienio, es realmente adelantar una reforma electoral y una reforma política en el país que permita fortalecer el sistema de partidos, que permita brindar garantías, que se alinee con la Constitución de 1991, porque realmente pues esta autoridad electoral lo que ha demostrado a lo largo de estos años pues es que ha tomado decisiones muchas veces con tinte más político que jurídico, y eso pues es utilizar las instituciones del pueblo con fines antidemocráticos, porque lo que se busca es perpetuar los intereses de ciertos sectores políticos pues por encima de los intereses de las mayorías, de las instituciones populares. Yo realmente sí considero que las decisiones no se pueden tomar en el corrillo del poder por parte de una minoría y de una élite política, sino que las decisiones democráticas del pueblo colombiano tienen que ser para brindar garantías a todos los sectores políticos y sobre todo en este caso estamos hablando del partido político más grande que tiene Colombia, la fuerza política más grande que tiene Colombia, y no lo decimos nosotros, lo dicen inclusive las encuestas. Sí, senadora, pero en tal caso de que el precandidato Iván Cepeda no pueda presentarse en esta consulta, saldría otro candidato de esa consulta, ya sea Romero, ya sea Roy. ¿Podría pasar que esto afecte las elecciones en el futuro? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es sentarnos quienes hacemos parte de esta consulta, es decir, quienes hemos firmado la voluntad de seguir adelante en esta consulta y llegar a acuerdos políticos para poder, pues, digamos, llegar y mantenernos unidos de cara a la primera vuelta. Y eso es lo que esperamos, ojalá. La respuesta también que esperamos de quienes han decidido participar con nosotros en la consulta del 8 de marzo, con quienes hemos tomado la decisión de ir a una contienda electoral para elegir una candidatura única, y esto, pues digamos, es lo que esperamos, poder llegar a acuerdos políticos, porque no se trata del pacto histórico, no se trata, digamos, de Iván Cepeda solamente, se trata de no permitir que el país retroceda, Claro. quede en manos de las posiciones más radicales que hemos tenido y regresemos tristemente al pasado. Aquí se trata de defender la vida, de defender los avances que en materia democrática y en materia de derechos ha brindado este gobierno, de Sí. seguir por la senda democrática. Y yo creo que ese debe ser el compromiso de los demócratas en Colombia. Sí, senadora, justo en ese sentido, Ahí está bastante claro lo que puede pasar. Y remata con esto. a mi pregunta, porque de cierta forma pareciera que pierde sentido la consulta del Frente por la Vida. Es decir, sin Iván Cepeda, y además ese era un proyecto del pacto histórico, eran ustedes los que querían hacer esta consulta y es iniciativa netamente de ustedes. No, yo creo que siempre que se llega a un acuerdo y se va a una consulta, pues eso es la confluencia de múltiples voluntades. En este caso, de Juan Fernando Cristo, de Camilo Romero, Roy Barreras, Iván Cepeda. E inclusive nosotros hemos ampliado ese tipo de conversaciones porque sabemos que lo que está en juego es el país. Y por lo tanto, más allá de entrar, digamos, en temas de propiedades, nosotros lo que creemos es que tenemos que defender la democracia y la posibilidad de ampliar los derechos de los colombianos, de seguir avanzando por la senda del cambio. Y yo creo que aquí se expresan voluntades democráticas, socialdemócratas, inclusive de la conciencia colombiana. Y sobre esa senda vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando. Ah, bueno, ahí está. A pesar de que estos miembros de la extrema derecha pretendan hacer de las suyas, pues Cepeda le salió adelante y va en primera vuelta. Tremenda jugadota. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen? Los invito a difundir esta información para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la Tierra del Trueno,
desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.